Fernando Luján, el último gran actor del cine de oro, odiaba a su familia. Negó el apellido Soler, rechazó a sus tíos y juró nunca trabajar con ellos. ¿Qué hizo esta dinastía legendaria para que su propio sobrino los despreciara públicamente? La verdad detrás de esta traición familiar es más oscura de lo que imaginas. Hoy destapamos los secretos que Fernando se llevó a la tumba. En el mundo no hay felicidad sin pena, es una ley fatal de la existencia. Estas palabras las pronunció Fernando Luján en una de sus películas más emblemáticas. Pero lo que nadie sabía es que esas líneas reflejaban su propia vida. Una existencia marcada por el resentimiento hacia los hombres que construyeron el apellido más poderoso del cine mexicano. Los Soler. Una dinastía que lo tuvo todo. Fama, reconocimiento, millones de admiradores. Pero detrás de las cámaras, había traiciones, envidias y un nepotismo que destroza familias. Y Fernando Luján fue quien finalmente dijo, basta. Pero antes de entender por qué Fernando los traicionó, necesitas conocer cómo esta familia se convirtió en realeza y cómo ese poder los corrompió. Todo comenzó con una pareja de actores españoles, Domingo Díaz García y Irene Pavía Soler. Eran artistas de teatro itinerante que llegaron a México a finales del siglo XIX. Tuvieron 10 hijos, todos nacidos en diferentes ciudades durante sus giras interminables. Los 4 hermanos mayores formaron un cuarteto infantil que recorría Centroamérica. Cantaban, actuaban, hacían reír. La familia adoptó el apellido materno, Soler, porque sonaba más artístico. Y funcionó. Pero la vida de artista itinerante no era fácil. Dormían en hoteles baratos. Comían lo que podían. Los niños crecieron sin hogar fijo, sin amigos permanentes. Solo tenían el escenario y a su familia. Y esa familia se volvió todo para ellos, hasta que se convirtió en su prisión. En 1915, Fernando Soler, el mayor de los hermanos, consiguió su primer papel en Hollywood con apenas 17 años. Fue en una película llamada The Spanish Lady. Ese fue el inicio. Pero Fernando era ambicioso. No quería ser una estrella más. Quería construir un imperio. Regresaron a México en 1924 con una misión clara: dominar la industria del entretenimiento. Y lo lograron. Fernando, Andrés, Domingo y Julián Soler se convirtieron en los nombres más importantes del cine de oro mexicano. Pero aquí está el detalle que nadie cuenta. Desde el principio, Fernando y Andrés establecieron una regla no escrita. Ellos decidían quién trabajaba y quién no. Ellos elegían los papeles. Ellos controlaban todo. Pero el éxito tiene un precio, y los Soler lo pagarían con sangre. Fernando Soler, el patriarca. Fernando fue considerado el mejor actor de habla hispana de todos los tiempos. Hizo 105 películas, dirigió 23 filmes y ganó el Ariel a Mejor Actor en 1951 por La Oveja Negra. En esa película compartió créditos con Pedro Infante, y hubo tensión. Pedro, acostumbrado a ser el galán indiscutible, no soportó que Fernando lo opacara. En una escena donde Fernando debía golpearlo, se pasó de la raya. Los golpes fueron reales. Pedro terminó con el ego herido y Fernando con más poder. A Pedro Infante, pobrecito, le pegué. No dejé de pegarle, confesó Fernando años después con una sonrisa. En pantalla, Fernando representaba al padre autoritario, al patriarca inquebrantable. Pero en la vida real, su matrimonio con la actriz Sagrario del Río nunca le dio hijos. Eso lo atormentó hasta su muerte en 1979. Quería un heredero, alguien que llevara su apellido con orgullo. Pero nunca lo tuvo. Y esa obsesión por el legado lo volvió cruel con sus propios hermanos. Andrés Soler, el versátil. Andrés era el segundo hermano, pero el más talentoso. Hizo 192 películas, más que cualquier otro Soler. Era versátil, villano, héroe, cómico, dramático. Lo hacía todo. Pero Andrés nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Cuando le preguntaban por qué, respondía con frialdad: el hombre se casa cuando no tiene algo importante que hacer. Yo siempre he estado muy ocupado. La verdad, Andrés estaba obsesionado con el control. Fundó la Academia de Arte Dramático,
desde donde decidía quién triunfaba y quién no. Si no tenías el apellido Soler, o si no eras su amigo cercano, no tenías futuro. Andrés tenía hobbies peculiares. Le fascinaba la cerámica y los toros. Pasaba horas moldeando figuras de barro en su casa vacía. Iba a las plazas de toros solo. Regresaba solo. Era un hombre rico, famoso y completamente solo. Y aquí es donde empieza el problema que destruiría a la familia. Domingo Soler, el olvidado. Domingo fue el tercero. Hizo más de 150 películas, incluyendo Vámonos con Pancho Villa, considerada la mejor película del cine de oro mexicano. Ganó el Ariel a mejor actor. Pero Domingo vivió a la sombra de Fernando y Andrés. Ellos controlaban los estudios, los casting, las decisiones. Domingo solo obedecía. Se casó con Margarita Cortés y tuvo una hija llamada Nel. Cuando la niña murió prematuramente, Domingo se desmoronó. Empezó a beber. Llegaba tarde a las filmaciones. Fernando y Andrés lo regañaban como si fuera un niño. «Eres un Soler. Compórtate como tal», le decían. Domingo murió en 1961 de un infarto, con el corazón roto. Tenía 60 años y había pasado toda su vida siendo el hermano invisible. 3 hermanos poderosos. 3 vidas vacías. Pero lo peor estaba por venir, porque la siguiente generación pagaría las consecuencias. Julián Soler, el hermano menor, fue el único que tuvo descendencia exitosa. Se casó con la actriz Julieta Palavicini y tuvieron 4 hijos. Uno de ellos fue Fernando Luján. Fernando nació en 1938 durante una gira teatral en Colombia. Desde niño supo que sería actor. Se aprendía los guiones de sus tíos, los admiraba, los idolatraba. «Yo tenía un tractor de juguete y me aprendía todas las obras de mis tíos», confesó años después. Fernando creció en los estudios de cine. Veía a sus tíos Fernando y Andrés dirigir películas, elegir actores, construir carreras. Pensaba que cuando fuera grande, ellos lo ayudarían, que el apellido Soler lo protegería. Pero algo cambió, algo que Fernando jamás perdonaría. El rechazo que lo cambió todo. Julián Soler, el padre de Fernando, era un gran actor y director. Había hecho más de 80 películas. Pero a medida que envejecía, los papeles escaseaban. Y cuando pedía ayuda a sus hermanos Fernando y Andrés, ellos lo ignoraban. Llamaban a otros actores. Contrataban a desconocidos. Pero nunca a su propio hermano. Fernando Luján lo veía todo. Veía a su padre humillado. Veía a sus tíos reír mientras su padre sufría. Y algo se rompió dentro de él. No entendía por qué mis tíos Fernando y Andrés llamaban a otros actores y no a mi papá. Él era su cuñado, su hermano, y un gran actor. Eso me dolió. Me enfureció, confesó Fernando Luján al Heraldo de México años después. El joven Fernando empezó a ver a sus tíos con otros ojos. Ya no eran leyendas. Eran tiranos. Hombres que usaban el apellido Soler como un arma para controlar y humillar. Y entonces Fernando tomó la decisión más radical de su vida. En 1966, cuando debutó profesionalmente en La Cobarde, Fernando decidió no usar el apellido Soler. Se inventó un nuevo nombre, Fernando Luján. ¿Por qué Luján? Oficialmente, dijo que era por la Virgen de Luján, patrona de Argentina. Que sonaba a mosquetero. Que era fácil de recordar. Pero la verdad era otra. Fernando odiaba el apellido Soler. Odiaba lo que representaba. El nepotismo, la traición familiar, el egoísmo disfrazado de legado. Sentía aversión por mis tíos. No quise entrar a su instituto, aunque me arrepiento porque salieron grandes actores. Pero en ese momento, solo quería alejarme de ellos, confesó. La humillación pública. Fernando Luján no solo cambió su apellido, también rechazó públicamente formar parte de la dinastía Soler. En entrevistas, cuando le preguntaban sobre su familia, respondía con indiferencia. Mi apellido es Luján. Punto. Para Fernando y Andrés Soler, esto fue una traición imperdonable. El sobrino más talentoso de la familia los había negado frente a todo México. Los había llamado egoístas. Los había expuesto.
Hubo una escena que quedó grabada en la memoria de quienes la presenciaron. En un evento de la industria cinematográfica, Fernando Luján y su tío Andrés coincidieron. Andrés se acercó a saludarlo. Fernando le dio la espalda y se fue. El silencio en la sala fue ensordecedor. Pero Fernando no se detuvo. Construyó su propia carrera. Hizo más de 100 películas y 27 telenovelas. Se convirtió en una leyenda por mérito propio, no por el apellido que heredó. Andrés Soler murió en 1969. Fernando Soler murió en 1979. Ninguno de los dos se reconcilió con Fernando Luján. El orgullo pudo más. Pero la historia no termina aquí, porque Fernando cometió el mismo error que sus tíos. Fernando Luján se casó 4 veces y tuvo 10 hijos. De todos ellos, el más famoso es Fernando Luján Jr., quien protagonizó telenovelas como Marimar y María Mercedes. Pero aquí está el detalle macabro. Fernando Luján heredó a sus hijos el mismo apellido que él rechazó. Ninguno de sus descendientes lleva el apellido Soler. Lo borró de la historia. Lo eliminó del árbol genealógico. Sin embargo, Fernando cometió los mismos errores que sus tíos. Fue un padre ausente. Tuvo múltiples matrimonios. Priorizó su carrera sobre su familia. Mis mujeres murieron para mí, aunque ellas siguen viviendo, dijo con frialdad en una entrevista. Sus hijos crecieron sin él. Lo veían en la televisión más que en casa. Y aunque Fernando juró no ser como sus tíos, terminó replicando el mismo patrón: el éxito por encima del amor. Fernando Luján Jr. confesó en una entrevista que la relación con su padre siempre fue distante. Lo admiraba como actor, pero como padre, era complicado, dijo con tristeza. Fernando Luján murió en 2019 a los 79 años. Con él se cerró la última ola del cine de oro mexicano. Pero también se cerró un ciclo de dolor familiar que comenzó un siglo atrás. La ironía final. Hoy, el apellido Soler casi no existe en la industria del entretenimiento. Mercedes Soler, la única hermana mujer, se casó con Alejandro Ciangherotti y sus hijos llevaron ese apellido. Fernando Luján Jr. sigue actuando, pero bajo el nombre que su padre eligió por despecho. En 2023 participó en la telenovela Papá a toda madre, demostrando que el talento sigue vivo. Pero el apellido Soler, ese murió. Los Soler conquistaron el cine de oro. Dominaron una época. Pero perdieron algo más valioso: su propia familia. Fernando, Andrés y Domingo nunca tuvieron hijos que honraran su apellido. Julián tuvo hijos, pero su hijo más famoso lo rechazó. Y Fernando Luján, el rebelde, terminó repitiendo la historia. Y ahora viene la pregunta que nadie se atreve a hacer. ¿Tenía razón Fernando Luján en negar el apellido Soler? Por un lado, es comprensible. Sus tíos Fernando y Andrés fueron egoístas. Dejaron morir de hambre profesional a su propio hermano Julián. Usaron su poder para controlar quién triunfaba y quién no. Convirtieron un apellido en una dictadura. Pero por otro lado, Fernando Luján repitió el patrón. Fue un padre ausente. Tuvo 10 hijos con 4 mujeres diferentes. Priorizó la fama sobre el amor. Se convirtió en lo que odiaba. La dinastía Soler nos dejó películas inolvidables, actuaciones magistrales, momentos que definieron el cine de oro mexicano. Pero también nos dejó una lección brutal. El éxito sin amor no vale nada. Fernando, Andrés y Domingo Soler murieron solos. Sin hijos. Sin herederos que llevaran su apellido con orgullo. Y Fernando Luján, el sobrino rebelde que los negó, también murió con una familia fragmentada. Con hijos que apenas lo conocieron. Con un vacío que ni los aplausos pudieron llenar. Quizás la verdadera maldición de los Soler no fue la fama. Fue la incapacidad de amar más allá del escenario. Fueron brillantes actores, pero pésimos seres humanos. Y esa es la tragedia más grande, que una familia que emocionó a millones nunca pudo emocionarse entre ellos. Así fue la verdadera historia de la dinastía Soler. Una familia que conquistó el cine, pero perdió el alma en el camino. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario. ¿Crees que Fernando Luján hizo lo correcto al negar el apellido Soler? ¿O debió honrar el legado de su familia? Dale like si esta historia te impactó tanto como a mí.
Suscríbete para más secretos del cine de oro mexicano. Y activa la campanita porque la próxima historia que vamos a contar es aún más oscura. Nos vemos en el próximo video.